Muy buenas tardes, muy buenas noches. Le queremos dar aquí la bienvenida de la Academia de Heidelberg Engineering, una calurosa bienvenida. Sabemos que en estos tiempos de distancia social son dificultosos y nuestro tiempo a veces es lo más difícil de manejar. Y por eso le agradecemos que lo tengan en cuenta para compartirlo con nosotros. El tema de hoy, de este webinar, es el modo de angiografía OCT. Yo soy Brian Fernández, su moderador. Formo parte del equipo médico de Heidelberg Engineering y soy su enlace de ciencias médicas en neurología y neurooftalmología. Conmigo se encuentra mi colega Joás Bras, entrenador clínico desde Alemania, que nos dará una introducción al módulo de angiografía OCT de espectrales. Tendremos también casos clínicos desde la Ciudad de México por el doctor Hans Frohman Guerra, profesor posgrado de altas especialidades de metodología de investigación, tutor de programa de maestría y doctorado de ciencias médicas de la UNAM, presidente del Comité de Investigación Asociados para Evitar la Ceguera en México y autor de más de 70 artículos científicos y varios capítulos de libros. De igual manera, tenemos al doctor Litian Wu, presentará casos clínicos de San José, Costa Rica. El doctor Wu es asociado de mácula y vítreo de retina de Costa Rica, miembro fundador del Grupo Panamericano de Estudios Colaborativos de Retina, PACORES, y autor y coautor de más de 100 artículos científicos, más de 46 capítulos de libro y editor de 5 libros. ¿Verdad? Galardado Salón de la Fama de Retina en el 2018 y un reconocido conferencista internacional. También tenemos a la doctora Rosa Dulce Marcos. Ella es actualmente la asistente clínica de oftalmología en la unidad de mácula Ophthalmic Clinic de Valencia, España. Es coautora en más de 130 manuscritos científicos y coautora en numerosos capítulos del libro. Es reconocida y premiada por la Sociedad Española de Oftalmología, conferencista regular en Euroretina, y la doctora Dulce Marcos nos presentará casos clínicos utilizando imágenes multimodulares. Y finalmente con nosotros se encuentra el director de ventas para Latinoamérica, Ian Witherspoon Siegel, y en conjunto somos sus panelistas y estamos aquí para contestarles cualquier pregunta e inquietud que puedan tener durante este webinar. Pero antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos técnicos para facilitar la conversación y que tengamos una muy buena experiencia durante este webinar. Primero que nada, les quiero señalar que mantengan su equipo de audio en silencio, que lo pueden deshabilitar a través del icono de micrófono, aquí en naranjado, que lo pueden ver. Y les queremos motivar que hagan preguntas y lo pueden hacer a través de la pestaña de preguntas y pueden escribirnos y si tienen una pregunta en específico para un panelista, déjennos saber y nosotros estaremos atentos para contestar esas preguntas. También tienen la opción de hacer preguntas en vivo a través del icono de esto de mano, que pueden seleccionar y hacer una pregunta en vivo a todo el grupo. Esto es como levantar la mano en la clase y cuando se le reconozca puede hacer su pregunta. Además de eso, tienen la posibilidad de bajar y descargar varias presentaciones y alguna información sobre los distribuidores y cómo accesar información de Heidelberg Engineering. Durante la presentación pueden usar la pestaña de documentos para descargar estos PDFs. Y finalmente les quiero avisar que pueden disminuir o cambiar la visualización y cambiar la pantalla a través de esta barra señalada en esta diapositiva para que tengan una mejor visualización de la presentación o de los panelistas. A continuación le entrego los controles a mi colega Joás, que nos dará una introducción al módulo de angiografía. Sí. Pues hola a todos, un saludo desde aquí de Hannover, Alemania. Encantado de participar en este webinar también. Voy a empezar aquí presentando el módulo de angiografía OCT en spectralis. Y empieza aquí un poco explicando el funcionamiento de la OCTA, cómo funciona. Pues se hacen varias imágenes de OCT en la misma posición de la retina, como podemos ver aquí en la imagen al lado derecho. Entre esas imágenes se hace un análisis píxel por píxel
a nivel de contraste, a nivel de escala de grises, y donde se detecta un cambio de contraste, un cambio en esa escala de grises, pues el software, el algoritmo lo marca como movimiento, como flujo de OCTA. Eso es lo que podemos ver aquí en la imagen abajo, a la derecha. La escala o la imagen en negro y blanco sugiere la imagen estructural de OCT estática, y los puntos en amarillo pues indican movimiento, indican ese flujo de OCTA. Aquí tenemos una secuencia de vídeo que lo explica, que lo demuestra bastante bien. Tenemos en esa imagen, en ese loop de 5 frames, pues vemos que comparando las imágenes de OCT entre esos 5 frames, si nos enfocamos aquí en ese círculo amarillo, pues podemos ver que hay una diferencia de la escala de grises, hay un cambio de contraste, y esa es la región que entonces marcamos como dinámica, como movimiento. A comparación entre esos dos frames, entre esos dos cuadros, pues vemos que la parte en azul es una parte estática, que no hay cambio en la escala de grises, o sea que no tiene información vascular. Pues comparando un poco la tecnología de OCTA y de angiografía de fluoresceína, hay ventajas y desventajas. Pues en la OCTA la ventaja principal es que podemos ver la estructura vascular de la retina bastante detallada, incluso sus 4 plexos que podemos ver aquí en la imagen al medio. Se puede hacer como una segmentación detallada de las capas de la retina, y aquí vemos, por ejemplo, la capa de fibras nerviosas en la superficie, el complejo superficial de la retina, el intermedio y el complejo profundo. Aún así, hay temas que la OCTA no puede cubrir por la tecnología en sí, y una de ellas es la evaluación dinámica del flujo. Así que cuando usamos la angiografía de fluoresceína, tenemos la posibilidad de evaluar y de observar realmente cómo el colorante se esparce, se dispersa sobre el sistema capilar del ojo. Y eso nos permite ver otros procesos como fuga, tinción y llenado, y eso no lo podemos ver en la imagen estática de OCTA. Aquí un poco más en detalle de las estructuras que podemos cubrir con la OCTA de Spectralis. Vemos aquí las líneas de segmentación de la retina que obtenemos, y empezamos aquí con el complejo vascular superficial. Pues en ese complejo contiene dos capas, la capa de fibras nerviosas de la retina, la capa de células ganglionares y una parte de la capa plexiforme interna. Más abajo, en la capa, en el complejo vascular profundo, incluye las capas plexiformes interna y externa y la capa nuclear interna. Pues vamos más abajo hacia el complejo vascular, pues que incluye la capa nuclear externa, la membrana limitante externa, las capas de fotorreceptores, el epitelio pigmentado de la retina y la membrana de Bruch al final. Y por último, vemos también detalles de la coriocapilares y de los vasos coroideos, de la coroides. Pues, ¿qué es que nos puede ayudar a nivel de diagnóstico? ¿Qué es que podemos ver en esa segmentación separada? Pues si empezamos aquí con las capas internas de la retina, nos sirve para evaluar patologías vasculares, como por ejemplo la retinopatía diabética, fenómenos de oclusión venosa o arterial. Más abajo en el complejo vascular nos permite evaluar casos de neovascularización, por ejemplo, me faltaba degeneración macular, perdón, me faltaba la palabra, relacionada a la edad, a nivel de miopía patológica o de patologías paquicoroideas. Más abajo, en la parte de coriocapilar o de coroides, se puede evaluar también a nivel de patologías paquicoroideas y de uveitis posterior. Pues referir también una herramienta digital que tenemos disponible en la página web de Heidelberg Engineering,
que es el Retinal Layers Interactive, que se puede bajar desde la página web y donde se puede jugar un poco con esa herramienta y intentar entender mejor cómo funciona la OCTA y las estructuras que se pueden ver con esa función. En esa imagen vemos aquí los diferentes sistemas de clasificación vascular que se usan en diferentes aparatos. Empezamos aquí con la clasificación de Campbell, que es bastante parecida al sistema de Spectralis, que cubre aquí el complexo vascular superior y el más profundo. Como pueden ver, hay algunas diferencias a nivel de clasificación anatómica, por ejemplo, en el Avanti de OptoView o en el Cirrus de Zeiss. Hay algunas que son más profundas o más finas, y sí que hay una diferencia a comparación con el sistema de clasificación de Campbell. La gran ventaja realmente aquí del Spectralis, de la OCTA de Spectralis, es que podemos hacer una cobertura más amplia a nivel de todos los complejos capilares de la retina. A nivel de resolución lateral, podemos ver aquí en esa tabla y en las imágenes cuál es el diámetro habitual real anatómico de las estructuras que podemos ver en el ojo. Pues tenemos en esta tabla, si nos fijamos aquí en la parte en rojo, vemos aquí el diámetro típico capilar, por ejemplo, en la capa de fibras nerviosas, en la capa de células ganglionares o en las capas nucleares o plexiformes. Y si se fijan, pues el diámetro medio está alrededor de 8 micras. Pues aquí 847, 801, 799, pues ese es el diámetro medio anatómico de la red de capilares que se puede obtener. Y eso lo cubrimos en perfección con la OCTA de Spectralis. La OCTA de Spectralis nos permite aquí una resolución axial de 3,9 micras y una resolución lateral de 5,7 micras. Aquí comparando dos presets que están incluidos en la OCTA, y para que vean realmente el efecto de esa diferencia de resolución lateral, aquí tenemos una imagen hecha con el modo HR, High Resolution, alta resolución, de 5,7 micras por píxel, y a comparación aquí la imagen hecha en HS, en High Speed, en baja resolución, con 11 micras por píxel. Si se fijan en zonas más pequeñas, en detalles más pequeños, pues es realmente donde se nota más la diferencia. Aquí en la escala de alta resolución de 5 micras por píxel, pues casi que se puede ver en detalle la pared del capilar, y un poco de ese detalle se pierde aquí en la baja resolución. Aún así se puede ver la estructura del capilar, y esa es la diferencia principal. Hay algunos presets que ya están incluidos o se pueden configurar en el Spectralis. Uno de ellos es el HR10. Como he dicho, HR significa que es en alta resolución, high resolution, y nos cubre aquí un mosaico de 10 grados de la retina central, de la fovea central. Aquí nos permite ver detalles de los capilares foveales, no parafoveales, o de la zona avascular foveal. Paso al siguiente, que es el modo HS15. Aquí cubrimos un mosaico más amplio de 15 grados, que aquí nos permite ver cambios maculares más en la periferia. Y el scan de HS20, pues a 20 grados, y aquí podemos ver cambios perifoveales o perimaculares más amplios. Por último, aquí el HS30, pues como dice el nombre, nos permite aquí una amplitud más grande de cobertura con la OCTA a 30 grados. Eso se indica, por ejemplo, para pacientes con diabetes, donde se pueden ver algunos cambios periféricos a través de ese escaneo. Y aquí a comparación, pues el mosaico de 30 por 15 grados, y en la parte central los 10 grados que cubrimos con los otros escaneos que vemos abajo.
Cuando hacemos el escaneo con la OCTA, se suele abrir primero la pestaña de display, donde podemos hacer una evaluación de calidad de imagen, de la imagen de infrarrojo y de OCT. Se pueden aquí corregir las líneas de segmentación si acaso hay un paciente en que la configuración de la retina sea más irregular, pues se pueden corregir aquí las líneas de segmentación para aumentar también la calidad de imagen. Aquí se puede elegir la escala de 1 a 1 micra y ampliar la imagen de OCT para que se puedan ver aquí los detalles. En ese caso, no sé si se puede ver en la presentación, pues corresponde aquí a una imagen de estructura de OCT de 80% y de 100% de OCTA. Por eso se pueden ver aquí en detalle los puntos amarillos que corresponden al flujo sanguíneo. Y como he dicho, ahora comprobar la imagen de fusión, OCT-OCTA, que es lo que he hablado ahora, y para poder correlacionar los puntos de perfusión con la imagen estructural de OCT. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la pestaña de OCT Angiography o en la pestaña de Display se puede ajustar la escala, ¿no? Se puede anular completamente la información de OCTA, ponerla a 0, donde se puede ver solo la imagen estructural de OCT, o se puede hacer una combinación entre los dos. Aquí están 50-50, por así decir, imagen estructural e imagen de flujo de OCTA, o incluso activar solo la OCTA para que se vean los puntos de perfusión. Aquí, por ejemplo, en ese caso se puede correlacionar la posición de perfusión con la imagen estructural de OCT para que se pueda localizar mejor en la retina. Y por último, el punto que faltaba, sigo aquí en la pestaña de display, que es la pestaña o la pantalla principal cuando abrimos la imagen de OCTA, donde podemos ver una vista general de los tres complejos. Aquí vemos el mosaico que corresponde al complejo superficial vascular, aquí el complejo profundo y el complejo avascular. Con la tecnología de OCTA se puede hacer un control de seguimiento en el Display tab. Y aquí vemos una imagen de infrarrojo que hemos cubierto con OCT estructural normal, y se puede, por ejemplo, elegir esta imagen como basis para hacer un control de seguimiento con la OCTA. Eso es lo que hemos hecho en ese caso. Como he dicho, se bloquea esa región de interés en la imagen de infrarrojo y se ha hecho un control de seguimiento con la OCTA en esa región. Se puede también combinar con la imagen de angiografía de fluoresceína o de ICG de indocianina verde a través de la Scan Planning Tool, que está incluida también en la OCTA. Aquí vemos un caso interesante donde vemos en primero la izquierda la imagen de angiografía de fluoresceína y vemos el segmento que se bloqueó o que se marcó como basis del control de seguimiento, y se ha hecho entonces una imagen de OCTA en una primera ocasión, aquí en 2017, en el 8 de marzo de 2017, y se ha hecho un control de seguimiento de esa misma imagen en esa misma región, pues con la OCTA para ver el cambio estructural. Paso a la pestaña siguiente de OCT Angiography, donde hay varias opciones. Una de ellas es la Default Slab, donde ya están predefinidas las líneas de segmentación de las capas de la retina. Podemos ver aquí, por ejemplo, el complejo vascular superior, el complejo profundo, el complejo avascular, la capilaris y coroide. Pues cuando elegimos la región de segmentación aquí, se localizan prácticamente automáticamente las líneas de segmentación a la estructura que queremos cubrir. Se pueden guardar también esas vistas o incluso hacer como un escaneo manual o
navegación manual. Eso lo podemos ver aquí en ese vídeo también, usando el slider. Pues se puede manualmente cambiar la posición de la línea de segmentación y vemos en la imagen en tiempo real, aquí al lado izquierdo de la imagen de OCT transversal de estructura y aquí al lado derecho la imagen de OCTA. Exacto. La última opción que tenemos aquí en la OCT and Geography es el modo Advanced, donde, como he dicho, se pueden elegir las líneas de referencia. Aquí vemos, por ejemplo, se ha puesto dos líneas de referencia, una en la membrana limitante interna y una en la membrana de Bruch, y entonces se puede cambiar manualmente o fluir manualmente para que se pueda ver la imagen en tiempo real. Y así funciona el modo Advanced. Se puede elegir la posición inicial, que suele corresponder con la ILM, con la membrana limitante interna, y se puede elegir aquí un nivel o un valor de espesor para que realmente podamos ajustar las líneas de segmentación. Aquí vemos la imagen, pues el centro de esas líneas de segmentación corresponde aquí a la membrana limitante interna y hay como 20 micras abajo y arriba de esa línea de segmentación y se puede elegir prácticamente a partir de esa línea de segmentación de la membrana limitante interna un punto abajo, un espesor abajo para que se pueda hacer una selección más afinada. A nivel de interpretación de imágenes, pues para saber dónde nos podemos localizar en la OCT and Geography, en la pestaña de OCT and Geography, empezamos aquí con el lado izquierdo arriba. Aquí tenemos la imagen transversal de OCT, como conocemos en el OCT convencional. Tenemos al lado derecho arriba la imagen de OCTA transversal y abajo tenemos el OCT estructural. Al lado izquierdo abajo vemos la imagen ortogonal en una dirección y al lado derecho abajo vemos la imagen transversal. Aquí vemos un ejemplo de casos que se pueden encontrar con la OCTA. Aquí vemos los puntos 1, 2 y 3 que corresponden a isquemia, que suelen ser zonas más oscuras donde no hay perfusión. Y en el punto 4, al revés. Exacto, en el punto 1, 2 y 3, donde podemos ver aquí un poco más de información de perfusión, y en el 4, que es un poco más oscura, que corresponde a la posición del quiste. Aquí vemos en esa imagen artefactos que se pueden generar también a través de la imagen de OCTA. Aquí son sombras provocadas por exudatos. Por eso vemos esos segmentos, esas regiones aquí más en oscuro. O sombras provocadas que pueden provenir también de floaters. Aquí vemos en la imagen estructural de OCT el segmento más oscuro que corresponde al floater, a la sombra provocada por floater, que se proyecta también en la imagen de OCTA. En el software más reciente de OCTA se ha incluido también un software o una función de remoción de artefactos de proyección, y entonces aquí los artefactos que se producían antes por reflejos de capilares abajo o arriba de la línea de segmentación, pues se han eliminado a través de esa nueva función. Aquí podemos ver cuando está el artifact removal, cuando está la remoción de artefactos de proyección activada o desactivada, pues se puede ver el efecto en la imagen al lado derecho arriba, como se puede ver en la imagen de OCTA.
Se puede guardar también la vista actual para acceso rápido en otros escaneos. Aquí vemos, por ejemplo, un segmento de avascular complex y hemos optimizado, vemos que hay artefactos producidos por la irregularidad de la retina, y entonces se puede corregir las líneas de segmentación y entonces así obtener una imagen más detallada y sin artefactos. Aquí vemos la vista optimizada que se ha guardado y entonces vemos que hay menos artefactos producidos por esa línea de segmentación. Aquí podemos ver, hemos guardado esa vista que se llama Optimized OCTA, entonces hemos mejorado la calidad de imagen a través de esa corrección. La vista optimizada se puede encontrar en el área Save Views y se puede visualizar en todas las plataformas de visualización conectadas en la red y se puede exportar también vía E2E, que es el formato que se puede usar en Spectralis. Aquí se puede ver también el ajuste de superposición, se puede cambiar el contraste y ver también el efecto producido por ese filtro. Hay la posibilidad de medición de áreas en la OCTA, por ejemplo, aquí en esa zona central de la fobia, pues si se pueden fijar aquí abajo hay varias herramientas de medición y una de ellas es la Draw Region. Se puede dibujar o diseñar una área, entonces se calculará la área que corresponde a la imagen de OCTA. Por último, se incluyó también en la última versión de software una propagación de ajustes de segmentación y entonces bajado en 7 base scans que se pueden corregir manualmente, se ajustarán automáticamente todos los sectores del escaneo de volumen. Aquí podemos ver la diferencia. En la imagen de arriba no se ha hecho la corrección de esa línea de segmentación y abajo, después de hacer esa corrección, vemos que la calidad de imagen aumenta por esa corrección. Y en ese caso, que es una neovascularización, pues entonces se puede mejorar a través de esa corrección. Bueno, pues de momento es todo de mi presentación. Recordarle que ahora tiene la posibilidad de levantar la mano y colocar sus preguntas. Me parece que hay aquí una pregunta. Brian, ¿tienes alguna pregunta que se pueda colocar? Creo que tenemos una pregunta de un participante. Déjame ver cómo. Ian, si nos puedes ayudar aquí a desactivar. Claro que sí. El doctor Asdrúbal Moreno me parece que tiene una consulta, ¿no? Doctor Moreno, ¿nos escucha? Hola, ¿cómo están? Sí los escucho. ¿Me escucho bien? Sí, por supuesto. ¿Cómo está? Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta con respecto al algoritmo del equipo. ¿Puede este algoritmo del equipo de Heidelberg estimar la velocidad del flujo? Es una duda que siempre he tenido y me gustaría saber si es posible. No, de momento no hay la posibilidad, ¿no? Como he dicho, de momento usamos métodos estáticos de flujo, o sea que la única posibilidad que tenemos de ver es a través de imágenes estáticas de OCT y se compara la escala de grises entre esas imágenes. De momento no hay un algoritmo para calcular la velocidad de flujo, ¿no? Puede que futuramente se pueda incluir, pero de momento no está incluido. El algoritmo que usa el Spectralis es un algoritmo de probabilidad y también del full spectrum para poder tener la mejor resolución que hay en el mercado, que es una resolución lateral de 5.7 micras y 4 micras axial. Pero cuando se demuestre, cuando se habla
de determinar flujo, eso es una limitante de todos los equipos. Cuando se habla de una densidad de flujo, básicamente estamos hablando de una estructura que tiene un flujo laminar que los algoritmos, tanto el de espectadores de otros equipos, tienen la capacidad de detectar. Ningún equipo de Angio OCT te da una velocidad neta del flujo, ¿verdad? De cada vaso. Todavía no estamos en el mundo del Doppler OCT, ¿verdad? Angio. Exacto. Muchas gracias. Y me parece también el doctor Carlos López tiene una consulta. Doctor López, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Sí, quería saber, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte cómo ajustas en el equipo de Heidelberg la propagación de ajustes de segmentación, que hablaste como tu último punto. Como he dicho, la base es que corrija 7 líneas, 7 B-scans del escaneador de volumen, pues solemos recomendar que seleccione una línea superior, 3 o 4 líneas intermedias y una línea inferior. Pues con eso ya el algoritmo ya puede recalcular todo el volumen, toda el área del OCTA. O sea que intente una región superior, región intermedia y región inferior, y por lo menos 7 líneas para que todo el algoritmo se pueda recalcular. Ok, perfecto, gracias. Nada. Bueno, si no hay nuevas preguntas, seguimos con el programa. Exacto. Pues ahora le paso la pantalla al doctor Jans Fomo. Muy bien, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estemos. Quiero empezar agradeciéndole mucho a Heidelberg Academy, a Ian Wotherspoon, a los amigos de Arfamex, los hermanos Rodríguez, la oportunidad de estar aquí para compartir con mis amigos Rosa, Brian, Lite y Joao, pues compartiendo casos o cosas de interés de esta área tan interesante de la oftalmología y particularmente la retina, que es la imagenología, y muy especialmente con casos de esta nueva parte del espectralis o relativamente nueva, o que cada vez estamos aprendiendo más, que son las posibilidades de la angiotomografía. Y empezaré entonces mostrando algunos casos y qué es lo que nos da de ventaja. A final de cuentas, tenemos que recordar que pues todo lo que tenemos de imagen o todas las modalidades del abordaje multiimagen de las enfermedades oculares, particularmente las enfermedades retinianas, a final de cuentas estamos hablando de que son pruebas diagnósticas. Y las pruebas diagnósticas las hacemos por un objetivo, por una finalidad, y eso entra dentro de lo que llamamos la clinimetría, el área epidemiológica clínica de la clinimetría. Y como la clinimetría se utiliza para distintas cosas, es muy importante tenerlas en mente, pues para saber qué vamos a buscar en los diferentes modos de imagen. Las funciones tienen que ver para hacer mejores diagnósticos, para graduar la gravedad de las enfermedades, desde leves a severas, poder encontrar factores biomarcadores pronósticos o que nos permitan escoger uno o mejor tratamiento, y la importancia de ir descubriendo nuevas variables de desenlace, nuevas variables de la evaluación de los efectos postterapéuticos. Hace unos años, en el Congreso Mundial de Retina, cuando apenas estaba saliendo lo del módulo de Angio OCT de todas las marcas, pues en realidad yo no le notaba esta ventaja tan importante en cada uno de estos puntos. Sin embargo, el hecho de estarlo utilizando de forma cotidiana, pues cada vez me encuentro yo más en la situación de en el abordaje multiimagen,
tener que voltear a la imagen de angio-CT para tener información adicional. Y lo que más me ha sorprendido es lo que nos ha ido enseñando de la patología cotidiana que vemos y que nos hace reflexionar muchas cosas de los paradigmas que tenemos, y espero transmitirles con estos casos estas ideas. Vamos a empezar con el primero. El primero de los casos es un paciente masculino de 65 años que llega por primera vez en marzo del 2016, refiriendo a una disminución de la agudeza visual de 3 semanas de evolución. Le bajó la agudeza visual a 20/50 en su ojo izquierdo y se hizo el diagnóstico de una neovascularización coroidea de tipo 1 en el ojo izquierdo. El ojo derecho no mostraba datos de neovascularización e inicialmente fue tratado con bevacizumab en un ciclo habitual de 3 dosis de carga, posterior al cual no mostró mejoría en el líquido subretiniano. Se decidió hacer un tratamiento combinado seguido de terapia fotodinámica con 3 inyecciones de bevacizumab, posterior al cual pues no vimos una mejoría importante de la cantidad de líquido, que aunque mejoró, persistía, y se pasó prácticamente a un periodo de 12 inyecciones seguidas de bevacizumab cada 4 semanas, cada 6 semanas, pero siempre manteniendo una pequeña cantidad de fluido. Y así se ha venido todo este tiempo, y todo el 2019 ha sido el año que ha presentado mucho menor actividad, prácticamente con casi nada de líquido, y son parte de las imágenes que les voy a mostrar de las últimas 2 evaluaciones. Es decir, ya en este periodo de estabilidad. Esta es la imagen de junio del 2019, la imagen clínica, donde podemos ver ahí en el área macular los cambios hiper e hipopigmentados y las drusas que se encuentran ahí. Esta composición multiimagen del ojo derecho, no del ojo afectado, es para mostrar a ustedes pues las alteraciones propias de la enfermedad, la presencia de drusas que vemos en la tomografía estructural y las mediciones correspondientes. Esta otra ya es del ojo en cuestión, del ojo izquierdo, donde podemos ver precisamente ahí en la imagen multicolor los hallazgos que encontramos en estas 3 longitudes de onda que la forman y que la constituyen, y que nos habla de ahí de un proceso patológico a nivel foveal. Y esta es la imagen de la tomografía estructural. Esto que están viendo ustedes es el despegamiento del epitelio pigmentado de la retina, con una cantidad pequeña de líquido, es lo que ha venido fluctuando casi a lo largo de todo este tiempo. ¿Y qué nos dice el análisis por OCTA? Como ya lo mostró Joao, en la composición del reporte vemos una imagen infrarroja arriba a la izquierda, el OCT estructural que les mostré con esa pequeña cantidad de líquido, y del lado derecho vemos el integrado de este análisis que es bien interesante y que da mucha información del flujo de esos puntos amarillos, que ahorita los vamos a ver con más detalle, y abajo el resumen de lo que está ocurriendo en el plexo vascular superficial, profundo y en la zona avascular, que para la patología que estamos viendo es la más importante. Vean ustedes cómo a nivel precisamente de la zona avascular y dentro de el complejo de la membrana, por debajo del epitelio pigmentado, pues encontramos esta neovascularización muy clara, con un centro mucho más de mucho mayor intensidad, que nosotros durante mucho tiempo con indocianina verde lo tradujimos como un complejo ya más arteriolizado, a diferencia de estas zonas neovasculares periféricas de menor intensidad, que las interpretamos como procesos más hacia el lado capilar. Este paciente, como les dije, estaba en una inyección constante, continua, cada 4 o 6 semanas de bevacizumab, y de ese corte que les mostré en junio, 5 meses después, de aquí en noviembre, donde podemos ver que prácticamente no tiene líquido, sigue la presencia del despegamiento del epitelio pigmentado de la retina. Esta es la composición por OCTA en
esta evaluación 5 meses después, donde vemos que ya no hay ese líquido, y si no ponemos atención, pues podemos pensar que está más o menos igual. Aquí está el corte de la angio-OCT, vemos igual el flujo que persiste dentro del despegamiento del epitelio pigmentado de la retina. Pero lo que me parece muy interesante es la comparación que podemos hacer entre junio del 2019 y noviembre del 2019. Esta comparación nos permite ver varias cosas y recordemos que es un paciente que está bajo el efecto constante mensual cada 4 o 6 semanas de antiangiogénico, pero podemos ver algunas cosas. Vean ustedes este tallo que está aquí resaltado en el centro, donde claramente vemos que en el lado derecho de noviembre pues es mucho más intenso en su emisión de señal, es una zona que está más gruesa, está más madura, y si seguimos analizando varias otras zonas como esta superior, que apenas era un proceso que en imagen se veía inicial, probablemente capilar, pues ya lo vemos de una intensidad mucho mayor, lo mismo que esta zona más periférica que muestra grados importantes de maduración, es decir, en otras palabras, que el proceso neovascular ha ido cambiando y ha ido progresando a pesar del efecto constante de los antiangiogénicos. Entonces, el primer punto de este caso breve y cotidiano es que algunas neovascularizaciones coroideas, a pesar del tratamiento frecuente y adecuado que estamos haciendo, a pesar de que tiene muy poca exudación y está en lo que llamamos un control clínico, tanto para el oftalmólogo, para el retinólogo, como para el mismo paciente, el complejo neovascular sigue creciendo y sigue madurando. Aquí entonces muchas veces en estos casos que podemos encontrar muy frecuentemente, habría que considerar si lo que estamos haciendo es una verdadera terapia antiangiogénica o una terapia antiexudativa, que recordando es de las primeras funciones que el factor de crecimiento vascular le fueron descritas. El segundo caso es este caso de que es la antítesis del primero y por eso lo traigo a colación. Esta es una femenina de 73 años sin historial de relevancia, que también acude por una disminución de la agudeza visual a 20/60 y se le hace el diagnóstico de una neovascularización coroidea. Del 2016 al 18 prácticamente tuvo inyecciones intravítreas de bevacizumab, dado que no mostraba resolución del líquido subretiniano y la siguiente evaluación, que es donde voy a empezar a mostrarles, es en el 2018, donde persistía la agudeza visual en 20/60. Esta es la imagen clínica de lo que veíamos y en el caso del ojo derecho, el ojo en cuestión, pues vemos estas alteraciones pigmentarias crónicas a nivel de la fóvea y en el lado izquierdo pues llama la atención que prácticamente no vemos alteraciones pigmentarias de ninguna índole y que en toda la evaluación multimodal de imagen, pues no vemos la presencia de zonas hiper hipopigmentadas, la presencia de drusas, por lo cual no hacemos el diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad, sino es una neovascularización en este momento idiopática porque no tiene otras causas que lo expliquen. En esa evaluación del 2018, esta es la composición multimodal para el ojo derecho en cuestión, donde vemos igualmente ese despegamiento del epitelio pigmentado de la retina con una pequeña cantidad de líquido, siempre persistente, siempre a ese nivel. Y si hacemos el corte estructural, les voy a mostrar dos que son relevantes para el análisis de angiotomografía, el superior que está ahí a nivel de la fóvea y este otro despegamiento que se encontraba un poco más abajo. A la hora de hacer el análisis con la angiotomografía, pues vemos los mismos elementos que ya vemos que nos da este reporte y me voy a concentrar en la imagen de la capa vascular y de la zona de flujo. Este corte estructural que están viendo ustedes ahí está hecho precisamente en la zona de mayor intensidad
neovascular que se observa en la angiotomografía y podemos ver que en ese pequeño despegamiento del epitelio pigmentado, pues tenemos presencia de flujo, como lo vemos aquí. Pero también en la parte que vemos adyacente, más temporal e inferior, vemos un aumento de intensidad no tan formada como la primera que señalé y que probablemente esto también es parte del complejo neovascular, pero llama la atención que no están unidas o por lo menos no la podemos ver unidas de forma visible o por lo menos con evidencia con la angiotomografía. Esta segunda zona inferotemporal se correlaciona con este despegamiento del epitelio pigmentado de la retina que les mostré y con muy poco flujo. Pues del 2018 al 2019, dado que todo el tiempo tuve yo cierta cantidad de líquido que no había manera de reducir, esta paciente también en algún momento hicimos tratamiento combinado, pues lo que hice fue empezar a extenderla cada 6 semanas si era la misma cantidad de líquido, cada 8 semanas si es la misma cantidad de líquido, cada 12 y cada 24 semanas como está ahora, siempre mostrando la misma cantidad de líquido con algunas fluctuaciones de la agudeza visual. Entonces, esta es la composición después de todo este periodo de extensión. Vean que prácticamente la cantidad de líquido es igual a cuando la estaba inyectando de forma mensual. Y si nosotros hacemos el análisis del 2018 al 2019, pues en la tomografía estructural, pues prácticamente no notamos mayor cambio, mayor diferencia. En la comparación de la angiotomografía, vamos a ver en el 2018 las mismas dos zonas y que prácticamente las vemos exactamente igual. Vamos a comparar el 2018 con el 2019. Son neovascularizaciones que, a diferencia del caso pasado, pues no vemos un aumento significativo de su maduración. Vemos que la intensidad de la señal es muy, muy similar y probablemente si quisiéramos hacerlo o verlo de esa manera, en el área de flujo puede ser que en el 2019 haya una mayor cantidad de puntos amarillos, es decir, que hay una mayor cantidad de flujo dentro del complejo neovascular que vemos ahí. Entonces, este segundo caso nos muestra los siguientes puntos de enseñanza, que algunas neovascularizaciones, a pesar de su tamaño pequeño y un tratamiento muy frecuente, pueden mostrar exudación persistente, no haber un control clínico total, aún sin evidencia de que el proceso, por angio-CT, de que el proceso neovascular esté creciendo y que esté empeorando y madurando. Es decir, exactamente igual que al contrario al caso previo que les enseñé. Entonces, probablemente estas son neovascularizaciones que tenemos que seguir estudiando para poder comprenderlas mejor y saber cuál es el mejor tratamiento que tenemos. Y el tercer caso, que es muy cortito y me voy a tomar los 2 minutitos más que me quedan de mi tiempo, para mostrarles este caso que se me hace interesante porque muestra imágenes que pocas veces tenemos la oportunidad de ver en esta patología. Este es un caso clínico de una femenina de 80 años, sin historia importante igual, que acude por una disminución de la agudeza visual y metamorfopsias de 3 semanas de evolución de 20/60 en el ojo derecho y el ojo izquierdo no refería ningún síntoma y estaba en un nivel de 20/40. Esta es la imagen clínica donde vemos pues claramente la presencia de drusas, de estas lesiones blanquecinas y zonas de hiper e hipopigmentación en ambos ojos en la mácula. Esto es en el 2018. El ojo que no es el caso que les voy a mostrar, nada más para mostrar la diferencia y la presencia del diagnóstico, lo pueden ver aquí en esta composición de multimodal, donde vemos precisamente pues todos los datos propios de la degeneración de la mácula y su tomografía estructural con esta elevación de 2 despegamientos ahí del epitelio pigmentado de la retina. El ojo, motivo del caso que les voy a mostrar es este. Aquí vemos la fotografía y la foto de color multimodal,
donde quiero que pongan atención a ese punto un poquito más rojo que se encuentra ahí superior a la fóvea. Y esta es la composición también multimodal con las imágenes en diferente longitud de onda y la angiografía y la zona donde se encuentra esa lesión rojiza a la cual estoy pidiendo que pongan ustedes atención. Cuando hacemos un corte precisamente en esa lesión, pues vemos esta imagen en la tomografía estructural, donde vemos esta imagen que es muy, muy clásica y que a veces no es tan fácil de detectar porque estos pacientes pueden ser no asintomáticos, donde vemos un despegamiento del epitelio pigmentado de la retina de forma convexa con una imagen de radial a partir de su vértice que se extiende hacia la retina neurosensorial y que nos está hablando de este proceso que es la proliferación angiomatosa de la retina. La mancha roja es lo que vemos en la imagen de esta publicación clásica del grupo de Januzzi, y a la hora de hacer la tomografía estructural en esta etapa, pues me voy a volver a concentrar en el complejo avascular y en la imagen del flujo, donde podemos ver esta composición que a mí me gusta mucho, esta imagen, precisamente del proceso neovascular en la angio-CT, esa zona ahí que está precisamente en el centro, la tomografía estructural, y en el flujo, esta característica que es este patrón columnar. En las proliferaciones angiomatosas de retina vemos esta columna de flujo que se ve a ese nivel. Pues esta paciente, que es lo que lo hace interesante, regresa un año después. En ese momento se le dijo pues que no había nada que hacer, no había exudación, no había líquido, se dejó en observación. Al año siguiente regresó empeorando las metamorfopsias y vemos que el cuadro clínico cambió un poquito, la intensidad de esa mancha roja se hizo un poquito mayor, como podemos ver ahí, pero también aquí en esta imagen quiero que noten algo que es bien importante en el diagnóstico en estos casos y que esa lesión clínica la podemos ver en la exploración, y es que a esa llega una vaso arterial retiniano y un vaso venoso retiniano, es decir, es una lesión que se ha descrito tiene una anastomosis arteriovenosa, como la pueden ver ustedes en ese nivel. Y aquí en dos cortes contiguos en el OCT estructural, pues ya vemos que hay una comunicación, hay una ruptura a nivel del epitelio pigmentado de la retina y ya el inicio de una presencia de líquido subretiniano por esto que está aquí. Cuando hacemos el análisis por la angiotomografía, pues podemos ver esta comunicación y la persistencia de este patrón columnar en esta etapa. Muchas veces estos RAPs ya los vemos en etapas mucho más avanzadas. Entonces, los puntos de aprendizaje de este caso es que en estas proliferaciones angiomatosas lo podemos reconocer por este patrón radial de la retina a nivel del despegamiento del epitelio pigmentado, como lo ven ustedes ahí. Segundo, que en el análisis de flujo vemos un patrón columnar, un patrón de flujo columnar, y que en la exploración física y todas las demás, a nivel clínico de la retina, podemos ver con mucha frecuencia esta anastomosis arteriovenosa a este nivel. Y eso sería todo de mi presentación. Doctor, muchas gracias. La verdad es que muy educativo. Y una pregunta, mientras quizás animan a alguien más a hacer una pregunta. Veo que utilizas mucho los cortes transversales para hacer la evaluación con angio. Entonces, ¿qué práctico es ver todas las estructuras? O sea, cuando vemos angio-OCT, simplemente a veces estamos viendo los mapas estructurales que estás demostrando ahorita en esta pantalla, pero ver el corte axial del OCT y ver la imagen de flujo en amarillo, en el caso de esta comunicación, en este último caso, es bastante útil. Entonces, ¿cómo utilizas el angio para encontrar quizás una patología que tenga un flujo vertical como lo has demostrado?
Pues es una buena pregunta. En realidad, la gran ventaja del equipo es la posibilidad de estar sentado el paciente y jugar con todas las imágenes. Muchas veces por la premura de la vida diaria con el paciente, pues nos quedamos nada más viendo a una sola imagen, etcétera. Pero lo que es rico del análisis es poder ir buscando en cada una de ellas los datos que nos van a ir dando pues el diagnóstico final, ya sea si es para el diagnóstico o si es para el entendimiento de la progresión. A mí lo que me gustan de estos casos es que nos van enseñando cosas que pudieran pasar desapercibidas si no ponemos atención precisamente a todo, al análisis del flujo, y al análisis de las distintas capas que nos da, ¿no? Y de las distintas imágenes, incluyendo, obviamente, de las que ya estábamos acostumbradas. La imagen de autofluorescencia, la infrarroja, la de azul, el multicolor, etcétera, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el programa y le vamos a entregar los controles al doctor Lee Tian Wu. Bueno, muchas gracias, Brian, Ian, Joao. Un placer compartir con Hans y con Rosa. Sí quería hacer un comentario con respecto al último caso que presentó Hans. Entonces, esos casos de tipo 3, neovascularización tipo 3, son muy frecuentes en esta variante de degeneración macular que contiene que contiene estos depósitos drusenoides subretinianos. Entonces, eso es una pista porque en la imagen multicolor ahí se veían. ¿Okay? Bueno, vamos a presentar mis casos y a ver si... Ok. Primer caso es una paciente femenina, 55 años de edad, que se queja de un escotoma paracentral del ojo derecho. Tiene 20/30, 20/20. Estas son las imágenes y pueden ver aquí la reflectancia infrarroja, la libre de rojo, la reflectancia azul y las autofluorescencias. Y veamos aquí el OCT estructural donde vemos ese desprendimiento de la retina. La paciente se le diagnostica con una corioretinopatía serosa central y como era reciente, se elige hacer un manejo conservador. Y efectivamente el desprendimiento desaparece. La paciente regresa 4 años después y tiene un nuevo episodio. Podemos ver que ahí tenemos el desprendimiento seroso nuevamente, no es tan evidente. Y hacemos el OCT y tenemos esas imágenes. En enero del 16, o sea, un par de meses después, el paciente regresa diciendo que todavía tenía los síntomas. Entonces le decidimos hacerle una angiografía y pueden fijarse aquí, la fluoresceína realmente puede demostrar esas zonas de hiperfluorescencia infrafoveales que pueden ver ahí. Hacemos el OCT con la angiografía para ver las zonas esas de hiperfluorescencia y nos encontramos con este pequeño desprendimiento irregular del EPR, pero decidimos darle simplemente seguimiento. 8 meses después, la paciente regresa y se queja de mayor metamorfopsia y ahora sí la agudeza visual ha bajado a 20/100. Tenemos aquí las imágenes multicolores, la reflectancia infrarroja, las otras reflectancias azul y verde y hacemos un OCTA y ahí vemos realmente que tiene una neovascularización macular. Y aquí el valor real de esto es que si hacemos una angiografía, a veces se puede confundir si es en realidad un proceso neovascular o simplemente la serosa que está exudando. Aquí tenemos las fotos clínicas que le hacemos empezamos a hacerle una angiografía. Y sí, esto es ya bastante típico de una membrana neovascular, pero no siempre tenemos la ventaja de que la angiografía nos pueda dar, esto nada más lo quise hacer para comprobar en efecto que tenía eso, pero muchas veces hacemos una angiografía con fluoresceína y realmente no sabemos si está fugando por una membrana neovascular o si es simplemente la patología de la serosa central. Entonces, para mí es muy valioso el OCTA para realmente definir el manejo de estos casos. Aquí tenemos nuevamente el OCT junto a
la angiografía con fluoresceína. Y entonces aquí este paciente, después de darle aflibercept cada 2 meses, ha mejorado la visión a 20/50. Estas son las últimas imágenes de hace una semana que la vimos. Y vemos acá cómo ha crecido ese complejo neovascular, pero se mantiene relativamente estable. Hacemos otro caso. Tenemos una paciente de 75 años de edad que previamente ha sido tratada con múltiples inyecciones de anti-VEGF por una degeneración exudativa en el ojo derecho y tiene cuentadedos y 20/25 en el ojo izquierdo. Tiene un poquito de cataratas. Y tenemos aquí, nos vamos a centrar más que todo en el ojo izquierdo. Vemos las imágenes del ojo izquierdo. Y acá en el ojo izquierdo, en el OCT estructural, vemos ese pequeño despegamiento que pueden ver acá del EPR, que uno debe de sospechar si hay algún tipo de patología ahí. Entonces, bueno, aquí está el OCT del mapa. Decidimos hacerle un OCTA y vemos todo ese complejo neovascular que vemos ahí en la zona avascular que no debe ser. Entonces la pregunta aquí es, la paciente ya perdió un ojo prácticamente por la misma enfermedad y en este ojo tenemos esta neovascularización pero no está exudando. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo decidí darle seguimiento y la paciente 2 años después se mantiene con 20/25 y estas son las imágenes que vemos acá. El OCT estructural realmente no ha habido mucho cambio, el mapa y vemos acá la imagen del OCTA. Este es un tema muy interesante. Recientemente tuvimos un webinar con la academia que Phil Rosenfeld habló sobre él, pero en aras del tiempo simplemente vamos a hablar de que estas neovascularizaciones subclínicas se han visto que han ocurrido en los ojos con degeneración macular hasta en un 30% de los casos y sabemos que estos ojos tienen un alto riesgo de desarrollar exudación. Sin embargo, a pesar de ese alto riesgo, como vieron en este caso, no se recomienda tratarlas, es simplemente observarlas de una manera juiciosa y no tratarlas a menos que haya una exudación. Y se piensa que muchos de estos neovasos pueden ser mecanismos compensatorios por la isquemia que está teniendo estos pacientes. Pasemos a otro caso. Entonces tenemos aquí una paciente femenina de 80 años de edad que se queja de pérdida visual en el ojo derecho en los últimos meses y tiene una agudeza visual de cuentadedos. Estas son las imágenes. Aquí hay un reflejo, pero pueden ver acá que tiene drusas y tiene esta zona más hiperreflectiva justo en el centro de la fovea. Hacemos un OCT y observamos estas zonas de hiporreflectividad. Pues la pregunta es, en una degeneración atrófica como esta, ¿se puede presentar o no neovascularización? Y la respuesta es claro que sí, hasta casi un 30% de los casos pueden tener una membrana neovascular coroidea, y entonces si la desarrollan, uno debería de tratarlas. Sin embargo, entonces queríamos confirmar el diagnóstico. Hacemos acá el OCTA y vemos este grupo de vasos que vemos aquí, pero hay que tener cuidado. Fíjense dónde están las líneas de segmentación. Las líneas de segmentación realmente están acá en la coroides y si vemos el mapa de flujo, realmente no hay aumento de flujo en estas zonas de acá. Entonces lo que estamos viendo aquí es la transmisión a través del tejido atrófico de los vasos normales de la coroides. Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar estas imágenes. Subimos acá un poquito más y vemos aquí la zona que estamos aquí, la desegmentación, y vemos aquí que en el centro precisamente hay un espacio oscuro. Nuevamente estos vasos estamos segmentando
abajo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces a mi juicio esta paciente no tenía neovascularización. Y aquí segmentando la coriocapilaris vemos nuevamente esta misma imagen similar cuando segmentamos un poquito más posterior en la coroides. Entonces, yo no estoy convencido de que la paciente tenga neovascularización, simplemente le damos seguimiento y le atribuimos la pérdida visual a la atrofia geográfica. Entonces, no inyectamos a esta paciente. Este es otro caso, una paciente 58 años de edad, paciente sana que se queja de metamorfopsia del ojo derecho por las últimas semanas, 2025-2020. Vemos las imágenes acá y pueden ver que la paciente tiene una membrana epiretiniana, tiene estas zonas de hiperreflectividad y aquí se ve mejor la membrana epimacular. El otro ojo tiene cambios similares. Y hacemos el OCT y pueden ver que aquí hay un poquito de líquido y entonces nos preguntamos, ¿esto está exudando o no? El otro ojo, pueden ver las drusas ahí, hacemos un OCTA y aquí no me quedó bien, pero se me olvidó incluir aquí el corte vascular, pero créanme, no había ninguna membrana, no había señales de flujo, pero lo interesante es, fíjense el poder de estas imágenes aquí que estamos segmentando más en la coroides y fíjense aquí los vasos coroideos que están bien dilatados. Entonces pueden investigar un poquito más aquí en el anfaz del OCT, pueden ver la sombra de estos vasos coroideos dilatados. Decidimos hacerle una angiografía y un ICG para confirmar de que no tuvieran una neovascularización, pero fíjense que igual en el ICG se pueden ver esos vasos dilatados que perfectamente estábamos viendo en la segmentación coroidea del OCTA. Igual este es el otro ojo, vemos igual estos vasos dilatados. Entonces la paciente, y vemos aquí el OCTA de ese otro ojo y vemos nuevamente en el anfaz cuando hacemos estas segmentaciones coroideas de estos vasos dilatados. Entonces probablemente la paciente tenga algún grado de una enfermedad paquicoroide. 3 años después la paciente regresa y vemos nuevamente que tiene este líquido que ha fluctuado, ha ido y venido, pero aquí ya hacemos el OCTA y aquí ya tenemos un poquito de neovascularización. Podemos ver aquí cierto flujo en estas lesiones y la paciente ya tiene más líquido que anteriormente. Y nuevamente hacemos estas segmentaciones a nivel de la coroides y vemos estos vasos dilatados. El otro ojo también tenemos estas lesiones neovasculares en la zona avascular y entonces estamos confirmando sin necesidad de hacer un ICG que la paciente sí tiene exudación, nuevamente los vasos dilatados de la coroides acá. Y eso eran los casos que tenía. No sé si tal vez Hans o Rosa quieren hacer un comentario, alguna pregunta de la audiencia. Doctor Wu, si hay una pregunta de la audiencia, el doctor García Renata pregunta, ¿algún biomarcador para el angio-OCT para buen pronóstico de estas membranas? Creo que estaban hablando de las membranas subclínicas, el segundo caso que presentaste, si hay algún biomarcador específico a través del angio-OCT. Bueno, el problema de los biomarcadores es que hasta el momento todo ha sido muy cualitativo y no cuantitativo. Entonces, hay gente que habla de describir a veces como describió Hans inicialmente, que tenía un tronco muy amplio y que no tenía, hay otros que hablan de medusas y todo eso. Entonces, ha sido muy descriptivo. Y debido a los problemas de segmentación, realmente es muy difícil cuantificar todo eso. Entonces, yo creo que en estos momentos cuesta realmente saber si hay un biomarcador específico en el OCTA
que nos ayude a determinar cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. Bueno, y entonces usted, ¿cómo sugiere seguir a estos pacientes que tienen estas membranas subclínicas? ¿Se le deben hacer OCTs más seguidos? ¿Cómo es el follow-up de un paciente como tal? Entonces, inicialmente cuando lo descubres, le tienes que informar al paciente que tiene un alto grado de posibilidad de que vaya a desarrollar una exudación. Entonces, le indicas que primero en la casa todos los días se cubra un ojo, luego el otro y esté observando un mismo objeto a una misma distancia para ver si el paciente desarrolla síntomas. Eso le corresponde ya al paciente tratar de autodetectar algo tempranamente. De parte nuestra, lo que hacemos es que si usualmente nuestros seguimientos de estos pacientes que no veíamos nada era una vez cada 6 meses, tal vez lo acortamos cada 3 meses y así vamos viendo dependiendo de cada caso. Me gustaría agregar una cosa, comentando lo que dice Luz, el ITE de sus casos verdaderamente interesantes por lo que muestran, y particularmente en de las membranas que son asintomáticas, la importancia del seguimiento constante, como él lo está diciendo, cada 6 meses, cada 4, hacerlo de una forma, sobre todo si es ojo único o no, hay que ver cómo está el otro ojo, pero recordar que se ha reportado que estas membranas en realidad puede ser una respuesta del organismo a traer más difusión de oxígeno a la parte externa de la neuroretina. Toda la neuroretina externa, como sabemos, su oxígeno viene precisamente por difusión a ese nivel, y si hay alteración de degeneración de la mácula y una disminución del oxígeno, pues puede representar un fenómeno compensatorio de esto que tampoco debemos de quitárselo. Muchas veces seguimos a estos pacientes y están ahí sin dar ningún problema. Sí, o sea, yo creo que en aras del tiempo no me dio tiempo de realmente discutir las implicaciones de esto, pero digamos hay una serie de investigadores, el mentor de Rosa, por ejemplo, Bailey Freund, que está pensando que lo que él le gustaría es tener un poquito estas membranas neovasculares ahí para que de alguna manera den un poquito de perfusión, el paciente se mantenga contento, 20-30, 20-40, a pesar de múltiples inyecciones, y no tratar de eliminarlas completamente, porque si las eliminamos completamente podemos caer en atrofia. Claro. Creo que hay una pregunta, doctor Wood, también del doctor Vélez. Esteban, que tiene la mano levantada. Ian, a ver si me puedes habilitar. No puedo desactivar el micrófono. No, me parece que el doctor Vélez tiene que aceptar el requerimiento del micrófono, o sea, no la puede leer, pero me parece que están en el chat de preguntas, ¿no? También la puse allí. A ver. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Doctor Vélez, ¿nos escucha? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Perfecto, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Quería preguntarle al doctor Lite qué consideración tomaría con la membrana epirretiniana, porque en el momento que vio el paciente, inicialmente, pues los síntomas no estaban relacionados solamente con la neovascularización incipiente que tenía. ¿En algún momento consideren operarla? En algún momento, sí, pero o sea, la paciente tiene 20-25, 20-20, no es tanto la metamorfopsia, se le habla a la paciente de las diferentes posibilidades, y todo se decide en conjunto, ¿no? Pero, o sea, sí, estamos de acuerdo en ciertos casos, se tienen que operar, pero este no es el caso. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, seguimos con el programa. A continuación tenemos a la doctora Dolce, que le voy a entregar los controles en este momento. Y gracias al equipo de Heidelberg Academy por la invitación a presentar estos casos. Como saben, soy consultora de Heidelberg Engineering, o sea que tenía estos disclosures.
Hemos estado viendo un montón de casos súper bonitos tanto del doctor Hans Fromme como del doctor Lite Bu, y vamos a irnos un poquito más superficiales en la retina para ver otras aplicaciones que tenemos de la OCT-angiografía. En este caso es una paciente joven, diabética tipo 1, con una proliferación retiniana, una retinopatía diabética proliferativa tratada con láser. Y la OCT-angiografía sin duda es una herramienta que nos permite ver con detalle la vascularización de la retina y distinguir esas zonas con disminución de la densidad capilar en estos casos de retinopatía tan avanzada, incluso distinguir zonas amplias de disminución y de dropout capilar con disminución de la densidad capilar. Y esto nos permite así evitar tener que hacer angiografía en estos pacientes en cada una de las visitas. El problema de esto es que tenemos una limitación en cuanto al campo de visión que podemos analizar, pero no deja de ser una herramienta muy útil para analizar con detalle la patología vascular. Este es otro caso, también un paciente diabético tipo 1, en este caso un varón de 41 años, que presenta con una retinopatía muy florida. Esta es la angiografía fluorescénica de ambos ojos, donde vemos importantes áreas de isquemia tanto en un ojo como en otro. Vemos zonas de proliferación neovascular. Y este es el corte centrado de la OCT estructural, donde nos llama la atención zonas con engrosamiento, pero también zonas con adelgazamiento de la retina, lo cual es sugestivo de esa isquemia retiniana. La OCT-angiografía nos permite distinguir cada uno de los plexos que ya comentaba Joao en la introducción, y podemos separar perfectamente el plexo vascular superficial del plexo vascular profundo y poder analizar detalladamente cada uno de estos por separado. Tenemos que tener en cuenta que cuando haya alteraciones estructurales en la retina, engrosamiento o adelgazamiento, esta segmentación de los plexos va a estar alterada, o sea que las conclusiones que saquemos de ese análisis siempre los tenemos que hacer con cuidado y viendo que la segmentación está bien. Por ejemplo, si nos fijamos en la imagen de la derecha, en este ojo izquierdo, vemos que toda esta zona de aquí, en el plexo superficial, se ve correctamente, pero si nos vamos al complejo vascular profundo, vemos que los vasos que estamos visualizando no corresponden al complejo vascular profundo, como ven, son totalmente distintos y están correspondiendo más bien a los vasos del complejo vascular superficial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en este caso tenemos ahí una zona de adelgazamiento de la retina y lo que tenemos que hacer, como ya comentaban tanto el doctor Fromme como el doctor Bu, es no solo analizar la imagen en faz de la OCTA, sino también analizar el B-scan. Y esto nos va a ayudar a ver ese adelgazamiento muy llamativo de la retina, que es el que nos está causando esas alteraciones en los plexos. Si nos fijamos detalladamente en la segmentación, en realidad esto no podríamos decir que es un error en la segmentación, dado que si se fijan, en realidad las líneas de segmentación son bastante correctas para la gran alteración estructural que presenta este paciente. Pero es una limitación de la OCTA. Si tenemos ese adelgazamiento tan llamativo, pues bueno, a veces no podremos separar perfectamente las distintas capas vasculares de la retina. Y volviendo al mismo caso, pero en este caso el ojo derecho, y podemos analizar también con la OCTA esas áreas de neovascularización que vemos no solo en las reconstrucciones en faz, sino también en esos B-scan, donde vemos flujo, que es señal de flujo, que es en amarillo, sobre la retina, en el área del vítreo. Tendremos que, de nuevo, segmentar correctamente esas imágenes y ver lo que estamos analizando correctamente. Y recalcar que no solo tenemos presente la función follow-up en la OCT estructural, sino también la podemos realizar en la OCT angiografía para poder seguir con detalle estos cambios con el tratamiento. Este sería otro caso, también una proliferación en un paciente diabético tipo 1, donde llamativamente siempre las proliferaciones con la OCT estructural las podemos distinguir de los IRMAs, que son intrarretinianos, y vemos que en este caso esa neovascularización está por encima de la retina y sale a unirse con la estructura del vítreo.
Y de nuevo, tanto en la angiografía fluoresceínica como en la OCTA, podemos ver todos esos penachos neovasculares en este paciente. Y este sería otro caso donde vemos en la angiografía isquemia y en los distintos plexos también vemos ese dropout capilar y de nuevo segmentando el área del vítreo podemos ver esas neovascularizaciones en este paciente y seguirla sin necesidad quizá de repetir angiografías en todas las visitas. No solo en retinopatía diabética podemos ver esas neovascularizaciones, en este caso de una oclusión venosa de rama temporal superior en el ojo izquierdo de este paciente varón. Vemos que tanto en el plexo superficial como en el complejo profundo tenemos una zona muy importante de isquemia con esos vasos tortuosos que corresponden a ciertos vasos colaterales, aunque no han sido capaces de compensar todo el defecto venoso en este paciente. Y si hacemos otra angiografía en este área de aquí, vemos totalmente delimitada esa zona de neovascularización retiniana en este paciente debido a esa gran zona de isquemia. Y de nuevo, en el B-scan de la OCT estructural podemos distinguir completamente esas hiperreflectividades en la región vítrea que nos tienen que hacer sospechar, si ya no lo hemos sospechado en el fondo de ojo, la presencia de esa neovascularización. Pero no todo lo que vemos muchas veces corresponde a neovascularización o a zonas de dropout capilar. Tenemos que ver que hay veces que tenemos esas zonas de dropout, disminución de la densidad capilar, pero hay veces que vemos zonas que no nos hacen pensar en vasos, son más bien como manchas en la retina. Esto no son vasos, no es flujo sanguíneo, sino que corresponde a unas estructuras quísticas con material hiperreflectivo que también presenta movimiento. Esto se ha descrito como partículas reflectivas en movimiento y corresponden a casos con patología vascular, con esos quistes con contenido hiperreflectivo en el que hay movimiento de moléculas dentro de esos quistes. Por tanto, la OCTA, recordemos que no solo detecta flujo sanguíneo y movimiento en esos vasos sanguíneos, sino que también podemos detectar movimiento de otras moléculas y tenemos que aprender a distinguirlo. Otro de los movimientos que podemos detectar es en este paciente también diabético, ¿vale? Vemos que no hay una aparente retinopatía muy avanzada, pero vemos que segmentando el vítreo vemos esta estructura. Realmente no nos recuerda a un neovaso y la OCT estructural y el flujo superpuesto sobre esa OCT estructural puede ser de gran ayuda para saber lo que estamos visualizando, que en realidad es la hialoides posterior adherida al nervio óptico, que también se mueve y por tanto el algoritmo de la OCTA lo detecta como movimiento. Y hasta ahí la patología vascular es de gran ayuda, pero también es de gran ayuda la OCT angiografía en otra patología totalmente distinta como es la miopía patológica. Hay veces que en los pacientes miopes, que son muy difíciles de hacer imágenes, como ya saben, tenemos este tipo de lesiones, material hiperreflectivo con alteración del epitelio pigmentario y borramiento de las líneas de la retina externa. Contrasta con este otro caso en el que tenemos también ese material hiperreflectivo, las líneas de la retina externa se pueden dibujar de forma más definida y tenemos un epitelio pigmentario casi intacto. Si vemos la evolución de estos dos casos a lo largo del tiempo, este ha precisado tratamiento y vemos que hay una lesión hiperreflectiva que persiste con esos cambios pigmentarios y en este caso sin tratamiento se ha reabsorbido esa lesión y permanece una retina totalmente normal. Era en este caso un caso de neovascularización miópica y en este caso un caso de hemorragia espontánea. ¿Cómo puede ser útil en casos más complicados la OCT angiografía? Pues en este otro caso, por ejemplo, vemos ese material hiperreflectivo. El EPR tiene cierta alteración, pero hay veces que es difícil de diagnosticar
perfectamente, pero vemos que sí que hay un borramiento de las líneas externas, por tanto estamos sospechando una neovascularización miópica en este paciente y vemos que hay flujo dentro de ese material hiperreflectivo, por tanto sí que estamos ante una neovascularización coroidea miópica que deberíamos tratar con antiangiogénicos. Pero hay otras veces que en estos pacientes altos miopes vemos alteraciones con elevación del epitelio pigmentario y de nuevo material hiperreflectivo tanto subretiniano como subepitelio pigmentario y una gran alteración del epitelio pigmentario. Para ayudar al diagnóstico, esta es la imagen del ojo izquierdo, el ojo contralateral, donde vemos múltiples áreas de atrofia corioretiniana multifocal y en este caso vamos a ver más ampliada la lesión, elevación del epitelio pigmentario, rotura del epitelio pigmentario y ese material hiperreflectivo. Y esa rotura del epitelio pigmentario o alteración del epitelio pigmentario se ve claramente con esa hipertransmisión de la señal de OCT en la coroides. Esta paciente recibe tratamiento antiinflamatorio y vemos que tanto la lesión hiperreflectiva se reduce completamente, pero también el grosor coroideo disminuye con ese tratamiento. La OCT angiografía es de gran ayuda distinguiendo estas lesiones que pueden sugerir la presencia de neovascularización, pero en la que no vemos señal de flujo en el B-scan de esta OCT angiografía y tampoco vemos ninguna estructura vascular en este complejo avascular de la retina que nos sugiera neovascularización. Por tanto, es útil en el diagnóstico también y diferenciación de las lesiones inflamatorias en el contexto de PIC o coroiditis multifocal, que pueden ser muchas veces difíciles de diferenciar con las neovascularizaciones que también son muy características de estos pacientes. Y por último, la OCT angiografía es también de gran utilidad para analizar la coriocapilar de pacientes, por ejemplo, con epiteliopatías placoides multifocales agudas, AMPI, y hacer el seguimiento sin necesidad de realizar angiografía por verde indocianina y ser menos agresivos a la hora de evaluar estos pacientes. Y como conclusión, nada, simplemente recalcar lo que ya decía yo en la introducción. Tenemos que ver y analizar cada una de las patologías de la retina y saber dónde tenemos que ir a buscar cada una de esas alteraciones en todo ese cubo de imagen y de datos 3D que tenemos con la OCT angiografía. Si tienen alguna duda, estaré encantada de responderla y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de compartir con Lite y con Hans este tiempo. Muchas gracias, Rosa. Mientras animan algunas preguntas, le voy a pedir a los panelistas si pueden poner sus cámaras y hacerte una pregunta. Has dado muchas utilidades del angio OCT y vemos que todos son cualitativos en este momento. ¿Dónde ves que va esta tecnología? ¿Todavía hay una verdadera necesidad de tener mediciones o lo que estamos viendo hasta el momento nos está enseñando cómo utilizar la tecnología? ¿Cómo ves que va el futuro de angio OCT? Yo creo que a fecha de hoy es sobre todo cualitativo, dadas las limitaciones que tenemos a la hora de cuantificar. Todos tenemos cierta ansiedad a la hora de tener datos cuantitativos en OCT angiografía y creo que son importantes, pero también es importante entender las limitaciones que tiene la cuantificación y espero que Lite y Hans también comenten al respecto, dado que los artefactos de proyección alteran mucho los datos que obtenemos del complejo vascular profundo. Tenemos también la calidad de la imagen que va a influir plenamente en los datos que obtenemos y la gran variabilidad que obtenemos según los métodos que utilicemos, el contraste que utilicemos, etcétera. O sea que
es muy positivo poder empezar a analizar cuantitativamente la OCT-angiografía, pero las conclusiones que saquemos de esos datos tienen que analizarse con detalle y con cuidado. Excelente. Y quizás siguiendo esa misma línea, hablaste de algunos cambios morfológicos que vemos en isquemias diabéticas versus oclusiones. ¿Hay cambios en el angio-OCT morfológicos que nos puedan diferenciar un proceso isquémico diabético versus una oclusión vascular? ¿O todavía son patrones que estamos aprendiendo a diferenciar? No, yo creo que la imagen multimodal es de gran utilidad para diferenciar esos cuadros clínicos. La verdad es que la utilidad de la OCTA en casos de retinopatía diabética es importante, ya que se ha visto que hay cambios precoces en los pacientes con retinopatía diabética, incluso en pacientes sin retinopatía diabética clínicamente detectable. O sea que estamos aún aprendiendo ahí a poder analizar esos cambios precoces, pero es una herramienta totalmente útil y junto a la imagen multimodal nos permite totalmente diferenciar esos patrones. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, le queremos dar las gracias a todo el mundo por participar. Les quiero recordar que Heidelberg Engineering está aquí para servirles y ayudarles a crecer en la utilidad clínica. Y me gustaría dejarles saber que el representante de Latinoamérica, Ian, está dispuesto a contestar el teléfono a cualquier hora del día. Eso me lo dijo, a cualquier hora. pero tenemos una gran corporación, partners nuestros que nos están ayudando en diferentes partes del mundo, y aquí tienen acceso a diferentes distribuidores que tienen un vasto conocimiento sobre el producto, y lo que no conocemos nosotros siempre vamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar a una respuesta veloz. Le agradezco a todos por la participación, a mis colegas, al doctor Hans, al doctor Li-Tian Wu por su conocimiento y tiempo. Y bueno, hasta la próxima visita. Espero que mantengan su distancia social, pero que no se olviden de las personas más cercanas a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.